Bien, ahora es tiempo para la oración pastoral. Vayamos al Señor en oración. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, todo con lo que nos has bendecido en esta iglesia. Gracias, Señor, por el talento musical con el que nos has bendecido, que has puesto en esta iglesia, oh Señor, para que podamos ser animados por Él, para que seamos bendecidos por Él. Y solo oro, oh Señor, también, gracias, Señor, por todo lo que has hecho por esta iglesia, todo lo que has provisto, y especialmente por la próxima temporada de Adviento, mientras continuamos pensando en la Navidad, el tiempo y el nacimiento de Jesús, su venida. Es nuestra bendita esperanza la que tenemos aquí en esta vida, en esta tierra. Y sé, oh Señor, que durante este tiempo las cosas estarán ajetreadas y pasarán muchas cosas, pero solo oro, oh Señor, que no olvidemos el verdadero espíritu de la Navidad, que siempre se trata de Jesús. Él viniendo aquí, humillándose, para que podamos conocerlo, para que podamos tener salvación a través de Él, para que podamos tener vida eterna, para que un día, juntos como iglesia, estemos con Él en el cielo. Y también solo quiero orar por los estudiantes, especialmente durante este tiempo, ya que estarán terminando el semestre. Oro, oh Señor, que les des sabiduría, que les des diligencia en sus estudios. Permíteles que les vaya bien, que descansen bien y que les vaya bien en todos sus exámenes. Y prepáralos para el descanso, las vacaciones, oh Señor. Y ya que muchos estudiantes comenzarán a viajar, e incluso las familias podrían comenzar a viajar para visitar parientes o irse de vacaciones. Solo oramos por tu misericordia en sus viajes para todos ellos, que puedan llegar a salvo a su destino y disfrutar un buen tiempo de paz y comunión con su familia y amigos, y a donde sea que planeen ir. Y así oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora es el momento de la lectura de las Escrituras. Por favor, todos pónganse de pie y leamos las Escrituras juntos. Esto se encuentra en Mateo 1, 18 a 25. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero mientras él pensaba en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Gracias. Pueden sentarse. La vida de hoy a menudo se siente bastante acelerada, ¿no es así? Parte de esto puede deberse a todos los cambios que vemos año tras año. A medida que avanzas en tu vida, experimentas cambios, tal vez en tu trabajo o en la escuela y en la familia. Pero algo más que puede ser especialmente cierto hoy en día es algo de lo que podríamos oír hablar, la
la búsqueda de la gratificación instantánea en muchos aspectos de la vida. Así que hoy en día muchas cosas se sienten muy rápidas, simples y convenientes. Cuando tienes hambre, tal vez puedas pedir en línea o hacer una llamada telefónica y recibir comida directamente, comida entregada directamente en tu puerta. O la mayor parte de nuestro manejo del dinero y las facturas hoy en día puede ser tan rápido y fácil a través de lo digital, a través de un toque en la aplicación, ¿verdad? Y si alguna vez tienes alguna pregunta candente que simplemente aparece en tu cabeza, no tienes que preguntártelo o preocuparte por ello por mucho tiempo porque siempre puedes buscarlo muy fácilmente. ¿Cómo se hace el chicle? ¿O por qué el cielo es azul? ¿O qué hay realmente? ¿Qué hay exactamente en un hot dog? Puede que pierdas parte del misterio, pero en cualquier momento puedes buscarlo y encontrar estas respuestas fácilmente en línea. O hoy en día puedes simplemente pedirle a la IA que te dé una respuesta. Con lo fácil y conveniente que son muchas cosas hoy en día, puede que no nos guste la idea, especialmente de esperar, aunque no sé si a alguien alguna vez le gustó la idea de esperar. Pero aún más hoy en día, esperar a menudo puede parecer insoportable. Claro, puede haber momentos más pequeños que nos molesten ligeramente, como esperar en un semáforo en rojo o esperar tu pedido en el restaurante o simplemente estar sentado esperando a que llegue el autobús o esperando un vuelo. Pero luego hay cosas que pueden ser aún más difíciles de esperar para nosotros. Las situaciones en las que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo obtendremos una respuesta. O situaciones en las que sentimos que necesitamos la respuesta de inmediato, pero no parece llegar cuando queremos. Cada vez que algo en tu apartamento o tu casa se rompe y tienes que esperar a que alguien venga en un momento para arreglarlo. O ahora que vemos muchas condiciones de nieve y hielo en la carretera, existe este riesgo adicional de accidentes de coche y es algo muy problemático tener un accidente, lo que puede llevarte a mucho estrés mientras esperas la inspección, el seguro o la reparación. O tal vez solo estás esperando algo que es realmente significativo para ti. Las esperanzas y los sueños que tienes para tu futuro. Estás esperando quizás la relación adecuada, o estás esperando la oportunidad adecuada para comprar una casa, o tal vez solo estás esperando en Dios, una dirección clara para tu próximo paso, donde quiera que sea. Tienes este deseo de seguir la voluntad de Dios y agradarle, pero sientes que Dios todavía no te ha dado una respuesta clara sobre a dónde ir después. Algunos pueden estar esperando estas respuestas durante quizás unos meses, pero otros pueden estar esperando durante años y años. Y para las que realmente quieres que sucedan, las respuestas que quieres ver rápidamente, pero la respuesta simplemente no parece llegar. Es entonces cuando empezamos a preguntarnos, ¿llegará alguna vez? A veces yo pienso en cómo las cosas más difíciles de esperar son aquellas en las que tienes que esperar a otra persona y no sabes qué está pasando con ella. ¿Te preguntas por qué no han respondido todavía a tu mensaje de texto o por qué no han hecho lo que les has pedido? Y a veces todavía puedes preguntarles, ya sabes, por un plazo, presionar un poco y decir, oye, ¿puedes ayudarme con esta situación? Para que tú, o al menos darme una idea de cuándo puedes tenerlo listo. Así tienes una idea de cuánto tiempo más tienes que esperar. ¿Sabes cuándo esperarlo? Estamos en una gran temporada de compras ahora mismo y no hace mucho tuvimos el Black Friday y sé que algunos pueden haber ido a las tiendas a buscar rebajas o incluso en línea. Puedes encontrar muchas ofertas en línea, ¿verdad? Durante esta temporada mientras la gente intenta aprovechar algunas de esas compras navideñas. Y cuando pides en línea, hoy en día hay mucha más tranquilidad porque casi todos los pedidos que haces en línea te dan información de seguimiento. No solo te dicen, qué día esperarlo, sino incluso la hora del día en que esperan llegar
o hasta te dan el seguimiento por GPS, para que puedas ver dónde está la entrega y qué tan cerca está de tu casa. Cosas así pueden hacernos desear que ojalá la oración pudiera tener información de seguimiento, ¿verdad? Qué bueno y conveniente sería eso. Si tan solo pudiéramos saber cuándo y cómo Dios responderá exactamente a todas nuestras oraciones, entonces ciertamente nos haría las cosas mucho más fáciles. Simplemente lo sabríamos. Pero no es así como Dios quiere que esperemos. A través de su palabra, Dios nos ha revelado que quiere tener una relación con nosotros. Y una de las partes más importantes de cualquier relación es simplemente la confianza, ¿verdad? Él quiere que le confiemos nuestras oraciones. Quiere que confiemos en cómo responderá y cuándo responderá. Quiere que tengamos esta fe completa en Él, una fe que nos permita seguir orando y seguir confiando incluso cuando no podemos ver que las respuestas lleguen de inmediato. Ahora, por supuesto, siempre es fácil decirlo, pero cuando estás en medio de ello, cuando estás en medio de esa temporada de espera, siempre es tan difícil, ¿verdad? Cuando las cosas incluso pueden salir mal a veces o parece que la respuesta simplemente no llega cuando esperas que llegue, simplemente nunca es fácil, pero siempre pone a prueba nuestra fe. Y así, en este tipo de situaciones, podríamos preguntarnos, ¿llegará la respuesta? ¿Y seremos capaces de seguir esperando y confiando en Dios por esa respuesta? Ahora que estamos en diciembre, ¿verdad? Estamos en las semanas que preceden a la Navidad, se está acercando. Es un tiempo en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y al llegar a esta época del año, siempre recuerdo la bendición que es tener este tiempo, este momento en que decimos, sí, recordaremos que Jesús vino y nos da este mensaje de esperanza y de alegría y de paz. Porque hubo un tiempo muy largo en la historia de la humanidad en que la Navidad no existía, no se celebraba, no se hablaba de ella, no se recordaba, no se pensaba en ella. Hubo un tiempo en que la gente no tenía esta esperanza clara y visible de un Salvador. Dios había hablado a través de sus profetas, hablando de un Salvador. Sin embargo, durante muchos años, ¿verdad?, el mundo entero tuvo que esperar el tiempo de Dios. Y especialmente para los judíos, ellos tenían todas estas profecías a lo largo de la Biblia, incluso desde el Génesis. Y estoy seguro de que durante todo ese tiempo debieron preguntarse por cientos de años, miles de años, ¿vendrá alguna vez el Mesías? ¿Cumplirá Dios finalmente su promesa? ¿Hará Dios finalmente algo sobre este mundo quebrantado y sobre nuestra condición de pecado? Vemos que Dios, de hecho, cumplió su promesa y lo hizo en el momento perfecto. Y al pensar en la primera llegada de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, ruego que encontremos ese aliento. Saber que Dios está, en efecto, preparando el camino para todas las cosas en su tiempo perfecto. Pero no es fácil para nosotros esperar. Así que ese es el primer punto del mensaje de hoy. Que el tiempo de Dios, aunque sabemos que viene, puede parecernos lento. Y eso es parte de la lucha que tenemos con nuestra carne. No siempre podemos ver lo que Dios está haciendo. Así que a veces podemos impacientarnos. Queremos que Dios se apure. Por favor, Dios, responde la oración ahora mismo. Pero Dios tiene su tiempo y debemos animarnos al saber que hay una razón por la que no responde a todas nuestras oraciones de inmediato. Segunda de Pedro 3:9 dice esto: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, por supuesto, el contexto de este versículo se refiere a la segunda venida de Cristo, y eso es algo que sigue siendo muy relevante para nosotros. Es algo que todavía estamos esperando, por lo que oramos, que esperamos ver, tan pronto como sea posible. Y eso es algo que la Iglesia ha estado esperando por muchos, muchos años.
Pero incluso mientras esperamos el día en que Jesús finalmente regrese y vendrá y traerá juicio, pero también traerá paz. Y existe esta anticipación de cuándo llegará ese día. Incluso en tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Poco después de que Jesús ascendiera al cielo, Pedro tuvo que decirle a la iglesia que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Y dice esto porque ciertamente habrá creyentes que sientan que el Señor es lento. ¿Por qué no viene? ¿Qué está haciendo? Sabemos que viene y debemos esperarlo con anhelo. Sucederá, pero sucederá en el tiempo de Dios, porque Él es paciente y quiere cumplir su promesa de hacer todas las cosas para el bien de los que le aman. Y mientras esperamos su segunda venida, incluso hoy, la gente seguirá sintiendo que está tardando demasiado, que Dios está tardando demasiado para esto. Y puede ser desalentador, ¿verdad? Leemos en toda la Biblia que Jesús dice, especialmente en Apocalipsis, que viene pronto, Él viene pronto, pero ¿qué tan pronto es pronto, verdad? Puede que no nos parezca pronto. ¿Por qué no ha vuelto Jesús todavía? ¿Volverá Jesús alguna vez? Y nos hacemos todas estas preguntas una y otra vez, especialmente al ver todo lo que ocurre en el mundo de hoy. Podemos sentirnos impacientes con el tiempo de Dios, incluso ahora, y nos preguntamos con todas estas cosas que pasan, puede parecernos lento. ¿Alguna vez han estado en un auto con niños que preguntan, ¿ya llegamos? No sé si es algo universal, pero ciertamente para mí, a lo largo de los años, he tenido mi buena dosis de ¿ya llegamos? Cuando era niño, sentado en un auto con un grupo de amigos, con compañeros de clase, y hacíamos estos viajes largos. Oía este cántico incesante de ¿ya llegamos? O ¿ya llegamos? E incluso como tío, teniendo que acompañar a mis sobrinos y sobrinas en largos viajes en auto. A veces íbamos 5 horas, 6 horas de vacaciones y los oía quejarse con sus padres, ya llegamos, cada 10 minutos más o menos, ya llegamos, ¿cuánto falta? Y no sé si se supone que es una fase natural de la vida o qué, porque con el tiempo como que dejan de hacerlo. Pero aún así, cuando son pequeños, siempre lo oigo a lo largo de las décadas. Cuando los niños pequeños están atrapados en un auto y no es cómodo y está tardando mucho, pueden volverse bastante impacientes. Simplemente no están acostumbrados a tener que esperar. Saben que finalmente llegarán. Tienen esta expectativa de que sí, finalmente llegarán a su destino. Pero aún así siguen teniendo este deseo de preguntar, ¿verdad? ¿Ya llegamos? Incluso si los padres solo dicen, no, 10 minutos más, 20 minutos más. ¿Ya llegamos? Aunque estas palabras no cambien nada, no hacen que lleguen más rápido, pero lo hacen puramente por esta impaciencia. Así somos cuando esperamos a Dios. Seguimos sintiéndonos ansiosos, frustrados e impacientes con Dios, aunque Dios nos ha asegurado que la promesa se cumplirá a su debido tiempo. Para recordarnos la fidelidad de Dios, me gustaría que dirijamos nuestra atención al nacimiento de Cristo. Pues en el nacimiento de Cristo vemos el increíble cumplimiento de la promesa que nos da esperanza. Esperamos en el tiempo de Dios, porque sabemos que su tiempo es en verdad perfecto. Así que ese es el segundo punto del mensaje de hoy. El tiempo de Dios es perfecto. Leamos Gálatas 4, del 4 al 5, y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces dice aquí que Dios envió a su Hijo, el Salvador, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos ser capaces de recibir la adopción en su familia, para volvernos parte de la familia de Dios. Pero noten lo que dice al principio del versículo 4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Así que existe esta idea de que tiene que haber un cumplimiento del tiempo. Tiene que haber un momento. Dios tiene un plan.
Dios tiene su tiempo y espera hasta el momento adecuado, el tiempo perfecto antes de cumplir la promesa. Y podemos ver evidencia de esto tanto bíblica como históricamente, ¿verdad? Bíblicamente vemos que el mundo tiene que experimentar tienen que experimentar el quebrantamiento para saber cuánto necesitan un Salvador. Incluso en el libro de Génesis, si vemos el mundo antes del diluvio y ves a alguien como Caín, él es capaz de hablar con Dios. Dios como que le habla y le advierte sobre el pecado. Pero incluso entonces, aún sabiendo quién era Dios, aún así se rebeló abiertamente contra el mandato de Dios, matando a Abel. El mundo en ese tiempo, entonces vemos, no era ignorante de Dios, pero simplemente preferían ser malvados, simplemente preferían ser desobedientes y pecadores, muy parecido a Satanás. Y así, después de la Torre de Babel, vemos que cada quien tomó su propio camino adorando ídolos, de tal manera que solo Abraham y su familia continuaron buscando a Dios. Y más tarde, Dios usaría a Moisés para revelar su ley al mundo, para mostrarnos cuánto fallaremos. Al ver esas leyes y vemos a los israelitas, no son capaces de guardar esta ley perfectamente. Así que vemos que fallamos en guardar lo que Dios manda por nuestra propia fuerza. Y ciertamente podríamos seguir hablando de todo el Antiguo Testamento. Pero el enfoque principal aquí es que el Antiguo Testamento muestra cuán desesperadamente necesitamos a Dios. No podemos hacer esto por nuestra cuenta. Y como también vemos cómo Dios nos ama y desea rescatarnos de nuestra situación de pecado y muerte, de tal manera que prometió una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento que Él viene, que va a enviar a su Hijo, va a enviar al Salvador, el Señor Jesús. Pero incluso si leemos todo eso en el Antiguo Testamento y los judíos estaban esperando eso, ¿en quién podemos confiar que sea el Salvador enviado por Dios? ¿Quién puede sostener esa verdad de la salvación? Esta es una de las razones por las que creo que Dios envió a Jesús en el momento perfecto. Porque fue después de que Él había dado tanta profecía, tanto simbolismo a través de la historia de los judíos, a través de Israel en el Antiguo Testamento. Si Jesús hubiera llegado antes de todas estas profecías, antes de que toda esta historia fuera revelada, ¿cómo podría la gente entender por qué vino Jesús? ¿Cómo podrían entender por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Puede que no les hubiera importado el mensaje, puede que no les hubiera importado Él. ¿Por qué la gente debería buscarlo? ¿Por qué la gente debería creer en Él? ¿Cómo podría la gente saber que Él es el enviado de Dios? Mucha gente puede afirmar ser el Mesías, el Salvador. ¿Y cómo podemos saber que es Él y no cualquier otro que afirme lo mismo? Tenía que nacer de una virgen, una señal milagrosa que nadie podría reclamar para sí mismo. Tenía que nacer en el humilde pueblo de Belén. Tenía que nacer de una línea familiar específica, la línea de David. Tenía que vivir en un lugar despreciado como Nazaret. Tenía que morir por crucifixión. Tenía que morir intencionadamente en el tiempo de la Pascua para ser mostrado como un cordero sacrificial, tal como en la historia del Éxodo. Tenía que ser enterrado específicamente por 3 días, así como Jonás estuvo atrapado en el vientre del pez por 3 días. Él cumplió todas estas profecías, escritas por diferentes autores a lo largo de cientos de años. Y cuando vino, afirmó abiertamente ser el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Podrías afirmar ser lo que quieras, pero si no tienes pruebas de ello, ¿qué sentido tiene? O tal vez por alguna coincidencia como que encajas en varios de estos requisitos. Pero ¿te atreverías, incluso si tuvieras esas coincidencias, a hacer afirmaciones tan audaces? Jesús tenía ambas cosas, la afirmación y la prueba. Dios preparó el camino para que tuviéramos todo esto y tuviéramos fe en que Jesús es quien dice ser. Dios envió a Jesús en el momento perfecto para cumplir toda la profecía bíblica del Antiguo Testamento. Pero también vemos evidencia en la historia de que fue el momento perfecto.
Era el momento perfecto para que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, buscaran a Cristo. Ahora, para los judíos, vemos que finalmente estaban de vuelta en su tierra, en Israel, después de un tiempo de exilio. Pero al mismo tiempo estaban allí bajo la ocupación romana. Si no hubieran estado bajo los romanos, probablemente no estarían buscando un Salvador. Y si no estuvieran en su tierra, probablemente no querrían buscar un rey. Sería muy difícil para ellos. Estarían dispersos. Así que este es un tiempo para que los judíos estuvieran desesperados tanto por un Salvador como por un rey. Jesús vino en ese momento perfecto cuando Jerusalén y el templo todavía estaban en pie, porque sabemos que solo 40 años después de su muerte y resurrección, alrededor del año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos. Así que hubo tiempo suficiente durante ese período, 40 años, para su ministerio y para que la iglesia en Jerusalén se estableciera. Ahora, para los gentiles ya habían estado expuestos a la filosofía griega durante varios cientos de años en ese momento, lo que fomentaba el hacer preguntas, el buscar la verdad. Intentaban dar sentido a este mundo a través de la razón. Y esa base se había estado construyendo durante cientos de años antes de que Cristo viniera a esta tierra. Y por eso vemos la curiosidad de los griegos, incluso en el libro de los Hechos. Pueden leer sobre cómo Pablo visitaba Atenas y hablaba con los filósofos. Y esto permitió que el evangelio se compartiera por todo el Imperio Romano. La mayor parte de la oposición inicial contra el evangelio provino de los judíos. Pero para los griegos muchos tenían esta mentalidad abierta porque todos querían escuchar nuevas ideas. Así que el evangelio era solo otra idea nueva para que la escucharan. Llegó en el momento perfecto para que la oyeran. Y, por supuesto, sabemos que Jesús llegó cerca del comienzo del Imperio Romano. Había tantas cosas sobre el Imperio Romano que lo hacían perfecto, la condición perfecta para compartir el evangelio. En primer lugar, fue una época de paz y prosperidad. Quizá hayan oído hablar de la Pax Romana, 200 años a partir de ese momento de paz y estabilidad política que antes de eso no tenía precedentes. Esto permitió que muchas tierras, incluida Judea, donde estuvieran bajo un sistema político unificado. Misioneros como el apóstol Pablo, que eran ciudadanos romanos, podían viajar libremente por todo el imperio. Es como aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Podemos viajar entre estados sin mucho problema. Pero si fueras a otro país, incluso a uno vecino, te revisarían. Necesitas permiso del gobierno. No sería tan fácil. Pero para Pablo, en el Imperio Romano, podía ir a donde quisiera. Y aunque había muchas naciones dentro de este Imperio Romano, el griego se convirtió en el idioma oficial universal, básicamente un idioma oficial para ellos. Por eso el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Aunque los autores como Pablo eran judíos, al saber griego, Pablo podía compartir el Evangelio donde quiera que fuera. Y sabemos que el Imperio Romano también hizo que los viajes fueran seguros y eficientes. Quizá hayan oído el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Y por supuesto, eso habla de cómo diferentes caminos pueden llevar a la misma conclusión. Pero esto se deriva de nuestra comprensión del sistema de calzadas romanas. El sistema de calzadas se extendía a lo largo y ancho de la tierra. En su apogeo se estima que tenía unas 250.000 millas de calzadas, 50.000 de las cuales estaban pavimentadas con piedra. A modo de comparación, incluso la red de autopistas interestatales aquí en los EEUU tiene solo unas 49.000 millas, así que tenemos casi la misma cantidad de calzadas de piedra pavimentada que el Imperio Romano. Y aunque viajar no era perfectamente seguro, era lo suficientemente seguro como para que los misioneros no tuvieran que preocuparse constantemente por los peligros del viaje, preocuparse por bandidos en tierra o piratas en el mar. Así que vemos que muchas personas en esa época estaban abiertas a escuchar el Evangelio, estaban hambrientas de diferentes maneras.
Muchos podían oír el Evangelio en un idioma que podían entender, y los misioneros podían viajar de forma segura, rápida y fácil por todo él, o al menos la mayor parte del mundo civilizado de la época. El apóstol Pablo, Tomás, incluso sabemos que llegó hasta la India para compartir el Evangelio. Y todo esto ocurrió en el momento justo porque Dios lo planeó así. Así que cuando vemos todo lo que Dios hizo para preparar la venida de Jesús y para preparar el camino para que el Evangelio se compartiera, podemos maravillarnos de esta sincronización perfecta. Para los judíos de esa época podían ver que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento como el elegido de Dios. Y para nosotros hoy, al mirar hacia atrás a ese periodo histórico, podemos ver cómo Dios planeó las cosas en un escenario mundial para que muchos oyeran sobre la salvación a través de Cristo Jesús. Así que al ver el tiempo perfecto de Dios a través del nacimiento de Cristo, eso debería darnos esperanza en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto en nuestras vidas. Y ese es el punto final de hoy, que al ver todo lo que Dios ha hecho, podemos confiar en el tiempo perfecto de Dios. Esto debería animarnos a poder confiar en el tiempo perfecto de Dios. Romanos 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Verdad? Las Escrituras fueron escritas para nuestra instrucción, pero no es solo un libro para enseñarnos a vivir correctamente. Es también la palabra viva de Dios para animarnos, para saber que Dios es ciertamente real, que ciertamente está escuchando y que ciertamente responde a las oraciones. Y nos anima a tener esperanza no solo en la vida eterna, sino también en nuestra vida de hoy, en todas las situaciones que enfrentamos. Sin fe en Dios, podrías sentir que la vida en esta tierra es solo un accidente. O podrías sentir que las cosas que suceden, el sufrimiento que soportas, o los tiempos de espera por los que tienes que pasar son solo un inconveniente. No tiene sentido, es solo una molestia para nosotros. Y esa forma de pensar puede llevar a mucha desesperanza en nuestra vida, especialmente cuando las cosas no salen bien. No podemos ver cada lección en todas las cosas. Pero con nuestra esperanza en Cristo Jesús, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él tiene su tiempo, podemos ver esperanza en todas las cosas. Así que quiero animarlos a través de las Escrituras, incluso a través de lo que vemos en la historia, a que el tiempo de Dios es perfecto. Yo estaba en la secundaria en Long Island durante la época de los ataques terroristas del 11S, el ataque al World Trade Center. Así que, aunque no estaba en Nueva York, estaba lo suficientemente cerca como para que, aunque no me afectara directamente, sí podía sentirlo a nivel personal. Porque varios miembros de nuestra iglesia en ese momento sí trabajaban en la ciudad. Tenían que viajar por las mañanas para trabajar en la ciudad. Y así, cuando una vez que nos enteramos de esta situación con el 11S, hubo mucha confusión y preocupación. Y los miembros de la iglesia se llamaban unos a otros, tratando de asegurarse de que todos estuvieran bien, viendo dónde estaba cada uno. Y si no recuerdo mal, uno de los miembros de nuestra iglesia, él de hecho trabajaba en el edificio que estaba justo enfrente del World Trade Center. Era como el edificio de al lado o al otro lado de la calle. Y por lo tanto se suponía que estaría muy cerca de la escena ese día. Pero estaba completamente bien, porque se quedó dormido. Fue una situación extraña en la que su alarma no sonó o algo así y no podía entenderlo. Y estoy seguro de que en el momento en que se quedó dormido y llegó tarde al trabajo, ciertamente se habrá sentido, esto es un inconveniente, es una frustración, esto es un error. Pero por supuesto, por la gracia de Dios, con el tiempo perfecto, él terminaría atascado en el tráfico, lejos de la situación que estaba ocurriendo en la ciudad mientras las torres se derrumbaban. Y así pudo compartir con la iglesia
este momento de la gracia de Dios para él. Lo que parecía un error o una falla fue algo en el tiempo de Dios que lo ayudó a salir de una situación peligrosa. Muchas cosas pueden pasar en momentos que no esperamos. Y puede que deseemos que todo suceda a tiempo según nuestras citas y horarios. Podemos tener una oración en mente y preguntarnos cuánto tiempo más tenemos que esperar. O podemos pensar que si a Dios le importa, ¿por qué espera tanto para hacer algo por nosotros? Pero es difícil para nosotros ver el panorama completo. Y sabemos que Dios tiene todo en sus manos. Y es probable que en el futuro sigan en situaciones, aunque no lo estén hoy, en las que esperen a Dios por mucho tiempo. Y puede ser desalentador. Puede hacer que cuestionemos a Dios. Y yo quiero decir que todavía paso por eso de vez en cuando me encuentro en estas situaciones, pero siempre necesito ese recordatorio de Dios, que mi espera, que mis oraciones no son en vano. Todo esto es parte del proceso. Pero esta temporada navideña es uno de los mejores recordatorios de ello, porque vemos que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo para traer la salvación al mundo. Y es por ese tiempo que estamos aquí hoy. Estamos aquí en esta iglesia para cantar cantos de alabanza a Él, para adorarlo, para recordar su nacimiento. Que el nacimiento de Cristo nos recuerde el tiempo perfecto de Dios para todos. Él sabe lo que hace. Y lo sabe y lo hace precisamente cuando sabe que es lo mejor. Así que sigamos orando a Dios por nuestras situaciones, confiando en Dios incluso en tiempos de larga espera, sabiendo que su tiempo es en verdad el mejor. Vayamos al Señor en oración. Padre Dios, esta es una temporada hermosa, maravillosa y gozosa que nos has dado, porque sabemos, incluso por la historia, que Jesús fue en verdad un hombre real que nació en esta tierra. Hay tanta evidencia histórica de que Jesús estuvo en esta tierra. Pero para nosotros como creyentes tenemos que ir más allá y confiar no solo en lo que dice la ciencia o la arqueología, sino también en lo que la Biblia dice de Él. Que Él es el Hijo de Dios, que hizo todos los milagros que dijo que hizo. Pudo convertir el agua en vino, pudo caminar sobre el agua. Pudo calmar los mares, calmar la tormenta, e incluso pudo resucitar a la gente de entre los muertos. Incluso, asimismo, fue resucitado por el Espíritu de Dios para que pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Y al llegar en estas próximas semanas, celebrando esta verdad tan grande y maravillosa, celebrando esta revelación tan preciosa, oh Señor, de ti, oh Dios. Que podamos tener esperanza, que podamos tener gozo, que no importa lo que pase en esta vida, tenemos a Jesús. Y por eso solo oro, oh Señor, que nos ayudes a recordar esto. Recuérdanoslo, oh Señor. No importa lo que enfrentemos en esta vida, no importa qué tipo de temporadas pasemos, incluso si parece que hay que esperar mucho, pero confiamos en tu tiempo perfecto, Señor. Cuando las cosas están fuera de nuestro control, están en tu control. Y por eso confiamos en tu tiempo perfecto. Porque tú, oh Señor, obraste tantas cosas increíbles para traer a Jesús en el momento perfecto. Así que sabemos, oh Señor, que eres increíble. Y ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe en ti, incluso hoy que todas las cosas están en tus manos. Solo necesitamos tener fe y confiar en ti, Señor. Y danos esta fe, aumenta nuestra fe para que podamos creer en todo lo que nos has revelado a través de tu palabra. Y oro todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.